Pues luego de esa maravillosa introducción, queremos presentar al doctor Ricardo Luque Núñez. El doctor es médico de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en bioética de la misma universidad, magíster en infección por VIH de la Universidad Rey Juan Carlos, coordinador del Grupo de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos del Ministerio de Salud y Protección Social. Él es la persona que el día de hoy nos va a hablar sobre la nueva ley y nos va a dar todos los detalles que pues todos estamos esperando. Mil gracias. Bueno, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos todos a este escenario. Muchísimas gracias a la Clínica Al Country y a la Clínica de la Colina, quienes han promovido la realización de este evento. Y parafraseo al doctor Juan Mendoza Vega en el sentido de que esta es la manera real como se puede avanzar en este país, no solamente en este tema, sino en muchos temas que son polémicos y que requieren debate y que de alguna forma, si todas las clínicas del hospital apuntaran a generar este tipo de espacios, este país sería una cosa bastante diferente, ¿no? O sea que muchísimas gracias de verdad por la invitación y pues me corresponde dar, digamos, un marco comprensivo de dónde surge no la ley, ¿no? Es apenas una humilde resolución. Las leyes competen al Congreso de la República y frente a una ausencia de legislación, la Corte Constitucional, a través de la sentencia T-970 del 2014, dio la instrucción al Ministerio no de que regulara sobre la eutanasia, sino que regulara sobre los comités que deben conformarse al interior de las instituciones. Yo tengo, gracias. Bueno, perfecto. ¿Y esto es aquí? Perdón. Ya, perfecto. Le dio la instrucción al ministerio para que regulara sobre los comités, dado que el Congreso en 17 años no había sido capaz de afrontar la materia tal como correspondería en un país que tiene ya un marco jurídico y constitucional para que el tema se hiciera efectivo. Entonces, está como antecedente esa sentencia de la Corte Constitucional, que es la 239 del 97, que tiene como principio que el Estado colombiano debe respetar la dignidad de la persona como uno de sus fundamentos. Y como argumento fuerte, central, ¿no? Dice que condenar a una persona a prolongar por un tiempo escaso, y este concepto es importantísimo, es un tiempo escaso, su existencia cuando no lo desea y padece profundas aflicciones, equivale no solo a un trato cruel e inhumano prohibido por la Carta, sino a una anulación de su dignidad y de autonomía como sujeto moral. Obligar a alguien a vivir más allá de lo que desea vivir se transformaría en una especie de tortura. Por lo tanto, el deber del Estado de proteger la vida debe ser entonces compatible con el de la dignidad y al libre desarrollo de la personalidad. Y dice, el derecho a vivir en forma digna implica entonces el derecho a morir dignamente, ¿no? Hacen parte del mismo derecho fundamental. Como conclusión, ellos dicen que la protección de la autonomía y el reconocimiento del individuo como sujeto capaz y responsable debe ser respetado, se debe respetar la dignidad de la persona humana y por lo tanto se debe respetar el derecho a morir dignamente. Ahora bien, 17 años después, y esta ya no es una sentencia de constitucionalidad sino de tutela, frente a un caso donde a pesar de que la paciente falleció sin haber accedido a su derecho, fueron los familiares y fueron los mismos magistrados de la Corte quienes dicen, a pesar de que el hecho no sería objeto de tutela, de todas formas se retoman los fundamentos de la sentencia C-239 del derecho a morir como derecho fundamental
y argumenta que la ausencia de regulación de un derecho fundamental por parte del legislador no puede convertirse en un obstáculo para su ejercicio, por lo que es necesario fijar lineamientos para su garantía mientras el legislador lo hace, a saber, ¿cuáles son esos principios? Que la persona padezca de una enfermedad terminal, y eso no es un criterio subjetivo, es un criterio objetivo, como lo vamos a ver más adelante, y vamos, como todos los aquí presentes lo conocen. Un consentimiento libre, informado e inequívoco por parte del peticionario y necesariamente debe ser practicado por un médico. Todos vimos la película Amor, donde un esposo muy dolido por la situación de enfermedad terminal de su esposa le pone una almohada encima de ¿no? En forma de eutanasia, ¿no? Pero ese señor no era médico. Pues ilustro a través de la película para, digamos, centrar qué es lo que nos está diciendo la Corte. Ahora bien, el fundamento normativo de la sentencia C-239 dice que el consentimiento será el concepto determinante para permitir o mejor para despenalizar la eutanasia. Vamos a estar jugando en esta parte inicial entre las dos sentencias porque se retroalimentan mutuamente. Y ahora bien, si bien el debate en torno a la eutanasia puede implicar, como en efecto ocurre, discusiones morales, éticas y religiosas, no es dable al Estado imponer una de todas esas visiones. De la misma manera que estaría mal obligar a un médico cuyas concepciones religiosas le impedirían realizar un determinado procedimiento, también sería constitucionalmente inadmisible obligar a una persona a vivir cuando no lo quiere. Y aquí el tema de la religión, pues, digamos un poco a contrapisa de lo expresado por el doctor Juan Mendoza, yo pienso que la religión no contradice la realización de un procedimiento a morir dignamente y de darle el derecho a que se haga responsable de su propia muerte, de la forma que la quiere, y dice Hans Kuhn, y aquí cito, que él cree, Hans Kuhn, para quienes no sepan, es un sacerdote alemán muy cercano al Vaticano, filósofo, quien, digamos, se ha mostrado a favor de la muerte anticipada como forma de muerte digna. Él expresa que ir en contravía de la decisión acerca de su propia muerte contradice su creencia en la vida eterna, porque el hecho de morir no le resta la fe que tiene justamente en que ese paso que se va a dar lo transportará o lo llevará, según su fe, y es perfectamente cristiano ayudar a morir bien, no es contradictorio, y por el contrario la distanasia y el dejar a una persona en calidad de sufrimiento cuando está solicitando prácticamente a gritos, si gritar pudiera, que se le termine ese sufrimiento, Entonces, yo realmente no veo mayor contradicción, ni desde el punto de vista teológico, ni desde el punto de vista filosófico, para que un médico, y yo soy médico, pueda en determinado momento acceder a la solicitud de esa persona para poder realmente morir dignamente, porque es que la otra alternativa es el suicidio, arrojarse a un tren o botarse por una ventana, y eso es indigno, someter a una persona a ese tipo de situación. Entonces, sí nos corresponde a nosotros como profesionales de la salud, como médicos, armonizar, digamos, la creencia, no polarizar con la religión, ojo, no con la iglesia, porque es que religión es religare, revincularse, con la energía o con
la idea que tengamos de Dios. La iglesia son los representantes, ¿no?, de una comunidad que dicen unas cosas, otras, pero yo no, por lo general no confundo realmente la idea de Dios con lo que se dice aquí en la tierra acerca de Dios, ¿no? Y creo que eso nos ayudaría, digamos, a resolver muchos de los conflictos que se presentan en la vida diaria. No tiene por qué ser contradictorio. Ahora bien, para excluir el carácter delictivo debe mediar el consentimiento del sujeto pasivo, pero ese consentimiento debe ser libre e informado, lo cual significa que debe ser manifestado por una persona con capacidad de comprender la situación en que se encuentra. Es decir, el consentimiento implica que el paciente posee información seria, fiable y precisa, pero además cuenta con capacidad intelectual suficiente para tomar la decisión y para garantizar ese consentimiento. Esto es extraído de la sentencia 970. Y entonces, a pesar de que la Corte dice esto, ellos no fijan un límite para la edad. Y entonces ahí vino en el Comité de Bioética que tuvimos a bien citar en el ministerio, bueno, ¿qué hacemos? Es bastante problemático porque sabemos que menores de edad pudieran requerir la eutanasia, pero entonces, ¿dónde está, digamos, dónde empieza o dónde termina la capacidad intelectual suficiente para tomar la decisión? Y con un principio de prudencia se optó por decir mayoría de edad. Entonces, hoy en Colombia las solicitudes de eutanasia las pueden hacer mayores de 18 años. Puede que hacia el futuro el Congreso o quien sea diga una cosa diferente, pero lo que está hoy es mayoría de edad. Ahora bien, el sujeto activo debe ser un médico, pues él es el único capaz de brindar la información precisa al paciente, pero además las condiciones para morir dignamente. En caso de que no sea un médico, el consentimiento estará viciado y por lo tanto habrá delito. Y el paciente debe padecer una enfermedad terminal que le cause sufrimiento, pues sin ello el elemento subjetivo de la piedad desaparecería. El tema del sufrimiento es una cuestión que justamente nos permite armonizar el tema de estar realizando un procedimiento que es éticamente, olvidémonos de la religión, es éticamente válido, ¿no? Porque es aliviar el sufrimiento de una persona y los profesionales de la salud, los médicos, estamos llamados más que a prolongar la vida hacia la inmortalidad, es aliviar el sufrimiento. Ahora bien, la Constitución dice, la sentencia T970, tiene efectos normativos directos y es la misma sentencia que tiene carácter de cuerpo de constitucionalidad la que nos está diciendo qué hacer. Simplemente a través de la resolución hubimos de ese que nos señalaba la Corte, estos derroteros que estamos mencionando acá, ponerlos en forma de normativa para que los comités tuvieran mejor claridad acerca de qué hacer o dejar de hacer. La dignidad humana será el concepto indispensable a analizar si se quiere dar la categoría fundamental del derecho. El derecho a la salud es un derecho fundamental. Para la Corte no cabe duda que el derecho a morir dignamente tiene la categoría de fundamental, reiteran. Igualmente, la sentencia C-239 considera que el principal propósito es permitir que la vida no consista en la subsistencia vital de una persona, sino que vaya mucho más allá. La vida como tal es un bien a ser defendido, por supuesto, pero no es la vida por la vida misma, sino la vida digna. Ahora bien, ¿qué consideraciones clave se deberían tener en cuenta? Nos señala la Corte. Que la despenalización no es absoluta, que el derecho ha de configurarse, ¿no?
Y justamente esa es la labor de los comités, verificar que ese derecho esté configurado con los requisitos que hay. La voluntad inequívoca del paciente, que se trate de una enfermedad terminal para la cual está generando sufrimiento y que el paciente tenga la competencia mental para hacer la solicitud, ¿no? Esos son los requisitos para configurar el derecho. Prima la autonomía de la voluntad, se debe blindar al profesional de la salud y eso es algo muy bueno de la resolución, porque a partir del 97, con la sentencia C-239, el tema estaba abierto. Ahí decía que estaba despenalizada, pero no estaba regulada. Y al no estar regulado, tú podías hacer cualquier cosa. Menores de edad, mayores de edad, no sufrimiento, sufrimiento. ¿Sí me explico? Entonces, el hecho de que la Corte ordene que esto debe tener un orden, pone límites y garantiza y blinda al profesional de la salud, al médico, a realizar un procedimiento realmente dentro de un marco jurídico que está definido. Sin normas claras y procedimientos precisos, los médicos no sabrán con exactitud cuándo están cometiendo un delito y cuándo concurriendo a la satisfacción de un derecho fundamental. Pues a pesar de que exista una despenalización judicial, de ahí no se sigue la necesaria claridad y certeza para los especialistas, dice igualmente la Corte. Ahora bien, ¿qué órdenes se dieron al Ministerio de Salud? Disponer lo necesario para que los prestadores del servicio conformen un comité interdisciplinario. Sugerir a los médicos un protocolo que sirva como referente a los procedimientos tendientes a garantizar el derecho. Y exhortó al Congreso de la República a regular el derecho fundamental a morir dignamente, tomando en consideración los presupuestos y criterios establecidos en la Providencia. Y ahí el Congreso tiene que, digamos, ir con pies de plomo, porque es según la Providencia, ¿no?, que ha tenido un análisis bastante profundo y que, por ejemplo, no menciona absolutamente nada acerca del suicidio asistido. El suicidio asistido no está despenalizado en Colombia, porque es otro artículo del Código Penal y toda la sentencia C-239 vino por la solicitud de un ciudadano preocupado para declarar inexequible el artículo que hablaba sobre el homicidio por piedad. Y sobre ese fue que se pronunció la Corte. Y entonces, pues, el suicidio asistido, pudiera el Congreso efectivamente entrar a regularlo a través de una ley estatutaria porque está tocando un derecho fundamental. Lo puede hacer. Pero hoy, en el estado actual de cosas, no es el suicidio asistido la alternativa. Sigamos. ¿Qué salvedades entonces tuvimos que tener en cuenta y que no mencionó la Corte? El tema de la minoría de edad, que ya mencioné. El tema del consentimiento sustituto, que la Corte señala. En caso de que haya incapacidad, los familiares podrán digamos, ser artífices, defensores del derecho de la persona a la eutanasia. ¿Pero de qué manera? Nos preguntábamos en el comité, porque sabemos, no somos ángeles, ¿no?, que puede haber muchos intereses cruzados, inclusive por parte de los mismos familiares. Y entonces una forma de blindar la autonomía del paciente y que realmente provenga de su fuero interno, de su intimidad, de su voluntad, de su autonomía, es que el familiar respalde ese derecho mediante un documento de voluntad anticipada. Y entonces el médico tiene la garantía de estar haciendo, digamos, lo correcto y de estar enmarcado dentro de los criterios de la Corte. No para enfermedades crónicas y degenerativas que no sean terminales. En Holanda, en otros países, está contemplado, pero acá, según los criterios de la Corte,
no es para enfermedades que no sean terminales, ojo, por sufrimiento que le pueda estar causando a la persona. Y es que el derecho no es para todo aquel que esté cansado con la vida. No, en absoluto. Se debe configurar para aquellas personas que tengan una enfermedad terminal. Y obviamente no menciona nada, ya lo mencioné, acerca del suicidio asistido. Con respecto a la objeción de conciencia, la objeción es personal y no institucional, lo dice la sentencia T-209 del 2008, lo dice igualmente la 355 del 2006, esto es cuerpo de constitucionalidad, igualmente estas son sentencias de la interrupción voluntaria del embarazo, donde dice que la objeción de conciencia no es un derecho del cual son titulares personas jurídicas o el Estado. Solo es posible reconocerlo a personas naturales, de manera que no pueden existir clínicas, hospitales, centros de salud o cualquiera que sea el nombre con que se les denomine que presenten objeción de conciencia a la práctica de un aborto cuando se reúnan las condiciones señaladas en esta sentencia. Y en la 970 dice que el médico practicará el procedimiento, puede hacer valer la objeción de conciencia, pero no por ello puede negar la realización de un derecho. Tiene que activar el comité y el comité, si hay objeción de conciencia por parte del médico, tendrá que garantizar que en menos de 24 horas, dice la Corte, se pueda practicar el procedimiento a manos de un médico no objetor. Y esta es la ruta, ¿no? Pues aquí no se ve muy bien, pero básicamente el procedimiento lo inicia el paciente o la familia en casos de incapacidad del paciente cuando el paciente haya dejado la voluntad anticipada. Y ya me han hecho esas preguntas. Mire, el paciente había manifestado en vida, no sé qué, verbalizado y tal, y ahora está inconsciente y la familia quiere hacer efectivo el derecho. ¿Dejó voluntad anticipada? No. Mal haríamos como Ministerio de Salud decir, sí, no, hágale, ¿no? El paciente debe ser mayor de 18 años, solicita la protección del derecho. El médico, independientemente de si es objetor o no, inicia un tema de valoración y esa valoración lo primero que tiene que hacer es valorar objetivamente si se trata de una enfermedad terminal. ¿No? Informa al paciente o a la familia, bueno, si cumple los criterios, va a valorar la competencia mental del paciente, ¿no? Y si cumple, envía la solicitud al comité, ¿no? Y el comité va a verificar que se cumplan con esas condiciones de enfermo terminal, competencia, el consentimiento informado e inequívoco y va a definitivamente llevar a cabo la verificación del proceso y va a designar al médico que practica el procedimiento. Si ese médico tiene objeción de conciencia, ¿no? Se envía comunicación al comité para que nombre otro médico y ese otro médico realizará el procedimiento. Pero una cosa aquí muy clara que debe quedar y es que los profesionales de la salud que están a cargo del caso y quienes evalúan el caso no pueden ser los mismos del comité, porque el comité lo que hace es una labor de verificación, casi que de veeduría a que se estén cumpliendo los requisitos. Y entonces mal haría, digamos, el psicólogo que hace parte del comité, psicólogo o psicóloga, ir a hacer la valoración, porque esa valoración tiene que subir al comité. Y si es la misma persona, pues no va a estar en contravía de su propio concepto. Entonces, es muy conveniente que esas valoraciones de enfermedad terminal, competencia mental, las hagan profesionales que no pertenezcan al comité.
y el comité va a verificar si realmente se cumplen o no esas condiciones. Es una garantía adicional para el profesional de la salud, por otra parte. Y entonces, ya me queda poco tiempo, voy a pasar muy rápido por esto. Ahí está el enlace, está publicado el protocolo para la aplicación del procedimiento de eutanasia en Colombia en el 2015. Doy un tiempito para que tomen las fotografías y copien el enlace. No. Pues porque la idea es que se conozca y se divulgue. ¿Listos? Bueno, después se mandan los WhatsApps. Entonces, ¿qué preguntas se hicieron? ¿Cuál es la definición de enfermo terminal susceptible de aplicación de eutanasia en Colombia? ¿Cuáles son los criterios clínicos y pronósticos para determinar una persona como enfermo terminal? ¿Cuáles son los procesos de evaluación que garanticen el paciente tiene la capacidad de solicitar la aplicación de la eutanasia? ¿Cuáles son las intervenciones farmacológicas para realizar el procedimiento? ¿Y quién y en dónde se hace el procedimiento? Estas son las preguntas pico. Se hizo una reunión de consenso donde seguramente algunos de ustedes participaron. Se hizo a través de un grupo de investigadores de la Universidad Nacional, liderados por el doctor Rodrigo Pardo, a quienes seguramente ustedes conocen. Y entonces, definición de enfermo terminal. Enfermo terminal es aquel paciente con la enfermedad médicamente comprobada, avanzada, progresiva, incontrolable, que se caracteriza por la ausencia de posibilidades razonables de una respuesta al tratamiento, por la generación de sufrimiento físico, psíquico, a pesar de haber recibido el mejor tratamiento disponible y cuyo pronóstico de vida es inferior a 6 meses. Y eso quedó definido tras una revisión larga de evidencia que está contemplada en el documento. Se establecen dos excepciones al criterio pronóstico en los siguientes casos. En insuficiencia cardíaca se consideran como terminales a los pacientes que se encuentran en estadio D y en quienes ha fracasado el soporte mecánico, los procedimientos para facilitar la retención de líquidos, las infusiones de inotrópicos intermitentes, el manejo de la anemia, el trasplante cardíaco u otros procedimientos quirúrgicos experimentales. Y en pacientes con enfermedad de la motoneurona, terminalidad se considera en la tercera fase con parálisis total y dificultad respiratoria cuando la capacidad vital forzada sea inferior al 60%. Ahora bien, el médico tratante debe contar con el conocimiento necesario de la condición de base del paciente que le permita un buen nivel de predicción de supervivencia para definir su situación como enfermo terminal, es lo que estamos hablando. Igualmente puede establecer la predicción clínica de pacientes con enfermedad oncológica mediante el uso de las siguientes escalas de predicción: el índice pronóstico paliativo, la escala paliativa funcional, la escala del Lister Cooperative Oncology Group y la escala funcional de Karnofsky, cualquiera de ellos. Y el médico tratante para enfermedad no oncológica mediante el uso de la guía para pronóstico de enfermedades no oncológicas de la Natural Hospice and Palliative Care Organization y el índice de Bartel o una valoración multidimensional e individualizada. Todo eso está explicado en la guía. Yo simplemente estoy, digamos, trayendo un resumen de las principales recomendaciones y entonces miren lo que dicen las escalas. Karnofsky, menos de 50 puntos, probabilidad de supervivencia a 180 días, inferior al 27%. Aplica. La ECOG, mayor de 3, mayor o igual que 3, probabilidad de supervivencia a 180 días, inferior al 17%. Aplica. La Palliative Performance Scale, de menos del 50%, tiempo promedio de vida, 39.8 días. Aplica. Escala del PPI, mayor de 6, tiempo de vida promedio 3 semanas con una sensibilidad del 80% y especificidad del 85%, aplica. Y el Palliative Prognostic Score, pacientes clasificados en los grupos B y C con esta escala, probabilidad de supervivencia a 30 días inferior al 70%, aplica, ¿no?
Ahí están en el documento perfectamente explicadas las escalas, cómo hacer la valoración, etc. Y entonces, ese criterio es fundamental registrarlo para el control posterior que se hace desde el Ministerio de Salud. Y todo el mundo tan tranquilo, el médico, el comité, la institución y el ministerio, ¿no? Pero sobre todo el paciente, es decir, que está bien asesorado, que tiene un consentimiento informado y que se le está explicando si su derecho se configura o no. Por otra parte, recomendaciones sobre los procesos de evaluación que garanticen que el paciente tiene la capacidad de solicitar la aplicación de la eutanasia. Entonces, está la condición médica, requisito 1, evaluación del sufrimiento, inexistencia de alternativas de tratamiento o cuidados razonables, la persistencia en la solicitud explícita, la evaluación de la capacidad para decidir. Un psiquiatra o un psicólogo clínico debe establecer la capacidad para tomar decisiones del solicitante y determina si esta decisión fue bien considerada. Un psiquiatra o psicólogo clínico de la salud debe establecer la afectación de trastornos mentales o la disminución de la capacidad para toma de decisiones. Esta evaluación debe ser prioritaria y previa a la presentación del comité. Se hace una segunda valoración, se hace integralidad de la evaluación. Hay unos formatos como unas listas de chequeo en el protocolo para que se pueda verificar si realmente eso se está cumpliendo. Y recomendaciones para la aplicación del procedimiento. Debe asegurarse que los medicamentos usados garanticen que el procedimiento sea corto, certero, utilizando medicamentos de administración simple y letal. Se recomienda en todos los casos la secuencia de los siguientes medicamentos: benzodiazepina, opioide, barbitúrico o equivalente y un relajante muscular. Se recomienda la administración sublingual de la benzodiazepina, el primer medicamento, con el fin de ofrecer una sedación adecuada para los procedimientos subsiguientes que se inician con la canalización venosa. La latencia puede ser hasta de media hora. De no ser posible, puede acudirse exclusivamente a la vía intravenosa. Se recomienda igualmente la administración intravenosa exclusiva de los medicamentos restantes para llevar a cabo el procedimiento, por ser la más segura y expedita, dada la naturaleza del procedimiento a realizar. Y se recomienda que el protocolo de vía intravenosa sea estrictamente en el orden anotado. La opción es propofol o tiopental. En ningún caso se deben aplicar ambos. Y eso para explicar lo siguiente, y es que el barbitúrico es uno o el otro, pero nunca ambos. Ahí están las dosis, el tiempo de latencia, ¿no? Y está obviamente señalado igualmente en el protocolo. Y recomendación sobre dónde y quién debe realizar el procedimiento. Se recomienda que el procedimiento sea realizado en instituciones habilitadas de cuidados crónicos, respetando siempre la elección del paciente. Si el procedimiento quiere que se realice en un ámbito hospitalario o ambulatorio, también es posible. Se recomienda que el proceso sea realizado por un equipo multidisciplinario que incluya al médico especialista. Y ahí me hicieron una pregunta, pero si estos medicamentos, el propofol y tal, son de uso hospitalario, ¿cómo lo llevamos? Lo que dice la 2003 de habilitación de servicios es que lo que significa que un medicamento sea de uso hospitalario es que es el hospital, la institución, la que se hace cargo de la seguridad del medicamento. Es decir, que si el medicamento ha de trasladarse al domicilio del paciente, esa institución garantiza la seguridad de que la aplicación sea y que quede registrado en la historia, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? No es cualquiera, es la institución la que tiene el medicamento, la que se hace cargo. Resolución 2003 de habilitación, pues para, digamos, superar dudas en ese aspecto. Y la última, que yo sé que ya estoy pasado 2 minutos. ¿Cuáles son las recomendaciones para suscribir los informes que han de llegar al Ministerio de Salud? Primero, anexar las copias firmadas de la solicitud y reiteración del paciente. Me están llegando casos de eutanasia muy bien documentados, pero a los que les falta la fotocopia de la solicitud del paciente firmada.
¿no? Porque no es simplemente oral. Puede ser con huella digital, lo que sea, pero la solicitud del paciente, ¿no? Copia del resumen de la historia clínica, fundamental. Ojo, del resumen. A veces también llegan unos cartapacios que pues son... copia de las actas del comité interdisciplinario, tanto de su conformación como el análisis del caso. Copia de las evaluaciones realizadas por el médico tratante. El médico evalúa la enfermedad grave, el carácter progresivo y reversible, enfermedad terminal y que no haya alternativas de curación. De cuidado paliativo, y ojo, esto es importante y se me olvidó mencionarlo, prevalece el cuidado paliativo. No hay alternativa de aplicar un procedimiento de eutanasia sin que el paciente haya pasado o se le haya ofrecido por lo menos el cuidado paliativo, ¿no? Pero cuidado paliativo evalúa la percepción de sufrimiento, la oferta de cuidado, la valoración de índices de funcionalidad para definir la situación terminal y obviamente psiquiatría o psicología clínica, la competencia mental del paciente. Y por último, copia del acta del procedimiento. Y lo que les decía, los miembros del comité no pueden ser evaluadores de la condición del paciente, simplemente verifican. Espero con esto haber dado, digamos, un marco comprensivo de cómo es que está planteada la resolución. Pienso que el protocolo nos ayuda bastante justamente a hacer ese checklist, esa verificación, a realizar el procedimiento de la forma más humana y más ética posible y de que realmente estemos ajustados en derecho. Aquí puede haber muchas opiniones al respecto, acerca de si en estos casos sí, en estos casos no, si el mayor de edad, si el menor de edad, si no sé qué. Pero lo que nos está diciendo la Corte Constitucional en este momento y en Colombia y lo que está recogido en la solución es lo que yo les he comentado. Entonces, considero que eso da, desde el punto de vista jurídico, que fue la presentación que me encargaron, digamos como el marco en el cual realizar los procedimientos y lo demás pues obviamente ya corresponderá a algo que no está normado y es la ética profesional de todos y cada uno de nosotros, donde realmente reitero, lo más importante es el bienestar del paciente. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Luque, por su charla.